Funcionamiento y aplicaciones de los ciclotrones. Un ciclotrón es un acelerador de partículas que se basa en que el periodo de rotación de una partícula cargada en el interior de un campo magnético uniforme es independiente del radio y de la velocidad. De este modo, las partículas cargadas se introducen en un dispositivo con forma de D y son aceleradas con un voltaje alterno de frecuencia exactamente igual a W por C. A cada mitad de la vuelta, la D contraria cambia la polaridad dando un nuevo empujón y comunicando a la partícula a una energía Q por D por V. La velocidad de la partícula crece y de este modo adquiriendo un valor V es igual a W por R. El ciclotrón consta de dos placas semicirculares huecas que se montan con sus bordes diametrales adyacentes dentro de un campo magnético uniforme que es normal al plano de las placas y se hace el vacío. A dichas placas se le aplican oscilaciones de alta frecuencia que producen un campo eléctrico oscilante en la región diametral entre ambas. Como consecuencia, durante un semiciclo, el campo eléctrico acelera los iones formados en la región diametral hacia el interior de uno de los electrodos llamados DS, donde se les obliga a recorrer una trayectoria circular mediante un campo magnético y finalmente aparecerán de nuevo en la región intermedia. Como vemos en la siguiente imagen, están claramente las partes que componen un ciclotrón. La velocidad de las cargas de las resistencias de salida, tenemos las estructuras en forma de D y las espirales. El campo magnético se ajusta de modo a que el tiempo que se necesita para recorrer la trayectoria semicircular dentro del electrodo sea igual al semiperiodo de las oscilaciones. En consecuencia, cuando los iones se vuelven a la región intermedia, el campo eléctrico habrá invertido su sentido y los iones recibirán entonces un segundo aumento de velocidad al pasar al interior de la otra D. Como los radios de las trayectorias son proporcionales a los iones, el tiempo que se necesita para el recorrido de una trayectoria semicircular es independiente de sus velocidades. Por consiguiente, si los iones emplean exactamente medio ciclo en una primera semicircunferencia, se comportarán de modo análogo en todas las sucesivas y por tanto se moverán en espiral y en resonancia con el campo oscilante hasta que alcancen la periferia del aparato. El ion es acelerado por el campo eléctrico existente entre las Ds, incrementa su energía cinética y una cantidad igual al producto de su carga por la diferencia potencial existente entre las Ds, que sería Q por V, que sería igual a un medio de la masa por V al cuadrado, menos un medio de la masa por velocidad por V al cuadrado. Cuando el ion completa la semicircunferencia en el tiempo constante entre P1 medios, se invierte la polaridad, por lo que es nuevamente acelerado por el campo existente en la región intermedia. De nuevo, incrementa su energía cinética en una cantidad igual al producto de su carga por la diferencia de las Ds y la energía del final del ion es N sub Q por V, siendo N el número de veces que pasa por la región entre las Ds. Como vemos en esta imagen, encontraremos varios tipos de las oscilaciones de un ciclotrón con sus respectivos periodos, oscilaciones y variaciones energéticas. Como determinamos en las imágenes, todas las imágenes tienen el mismo radio y cuentan con las mismas partículas.
Los ciclotrones se utilizan inicialmente para la producción de radioisótopos necesarios para las exploraciones con técnica de tomografía de emisiones de positrones y síntesis de los radiofármacos marcados con 11C, 13N, 150, entre otros. También se utilizan para las técnicas de irradiación con protones de materiales de interés tecnológico y o biológico, para estudios de daño por irradiación e implantación iónica, que sería una línea de haz externo de investigación. Como vemos en la siguiente, ya vemos exploraciones directamente con el uso de ciclotrones, directamente en el estudio con roedores para escanear específicamente ciertas especies. Desde 1930, con la invención del generador de Van de Graaff, los físicos han tratado de acelerar partículas cargadas para hacerlas chocar entre ellas o contra blancos fijos, sobre todo para el estudio de la composición interna de esas partículas. Cuando dos de estas partículas a altísimas velocidades chocan, se genera una cantidad de otras partículas más exóticas, que son la curiosidad de los científicos. Y entre ellos, pues, se abren nuevas páginas de la física, que son el llamado modelo estándar, donde se estudian las interacciones fundamentales y sus relaciones con estas partículas. Seguramente se habrá oído en algún momento del bosón de Higgs, que es una partícula de estas características, cuya existencia fue confirmada en el 2012 por los experimentos que se realizaron en el Gran Colisionador de Hadrones, en el CER. Las partículas empezaron siendo aceleradas por diferencia de potencial, por voltajes, pero manejar tensiones del orden de los megavoltios no es sencillo. Así que se inventó este aparato que se llama ciclotrón, donde se combina una tensión de corriente alterna, radiofrecuencia, con un potente campo magnético fijo. Asimismo, la partícula se inyecta en un dispositivo que está formado por dos semicírculos huecos llamados DES. Estos semicírculos están conectados a una fuente de corriente alternada y son sometidos a un potente campo magnético constante. De esa forma se inyecta la partícula en el centro de las Ds. Cada vez que pasa de una D a la otra, la partícula va siendo empujada por esa diferencia de potencial. Después de unas cuantas vueltas, de 100 o de más vueltas de la partícula, sale con una enorme energía. Y esto la verdad es súper interesante porque no se requieren tensiones súper altas para poder acelerar las partículas. De hecho, en el laboratorio que se mencionaba directamente en el CER, hay dos parientes del ciclotrón, que se llaman sincrotrones, dentro del modelo estándar de física de partículas. Aparte del bosón de Higgs, también podemos ver en la siguiente imagen que se divide en tres grupos: los fermiones y los bosones. De los fermiones están los quarks y los leptones, los sub, charm, los top, los boron, y los bosones, que serían los fotones, los bosones o los zeta bosones, entre otros muchos. Dentro del área de la medicina nuclear, la clínica, no, como ya hemos visto, o para finalizar, en pocas palabras, el ciclotrón es un acelerador de partículas.
de tipo circular, que se usa para la producción de elementos radioactivos que sirven para la realización de diagnósticos como la realización de tomografías por emisión de positrones. Y actualmente se está investigando sobre la aplicación en la oncología, ya que es capaz de producir elementos radioactivos de forma artificial, lo cual nos ayudaría a eliminar en un futuro partículas cancerígenas, entre otras soluciones directamente en tema de la salud que se pueden encontrar. Aparte, también se podría aplicar en el estudio de la ciencia física o también en el estudio de la arquitectura, del estudio de minerales, del estudio de sistemas, entre muchas otras funciones en la cual se podrían aplicar este tipo de tecnologías. Este trabajo fue presentado por los estudiantes Leonardo Vargas, Juan Agudelo y Sergio Díaz para la clase de ondas electromagnéticas en la Universidad de Manizales. Buenas noches.